Hoy te platicaré del operativo de rescate de los estadounidenses en Matamoros. Finalmente, las autoridades mexicanas dieron con el paradero de los 4 estadounidenses secuestrados el pasado 3 de marzo en Matamoros. En vivo, durante la conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas informó al presidente mexicano que 2 de los ciudadanos fueron encontrados sin vida, uno herido y otra ilesa. En este video te platicaré del operativo de las autoridades para rescatar a los estadounidenses y tratar de detener a los delincuentes. Bienvenidos, el Caporal del 7 de marzo, comenzamos. ¿Cómo le hicieron las autoridades para dar con los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas? Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Antes de platicarte del operativo, hagamos una recapitulación de los hechos. El pasado viernes 3 de marzo hubo una serie de balaceras y persecuciones en Matamoros, Tamaulipas, con un saldo completamente desconocido. Pasaron el viernes, el sábado y el domingo y llegamos al lunes sin un solo reporte por parte de las autoridades de ninguna orden de gobierno, municipal, estatal ni federal. Los habitantes de Matamoros y los mexicanos en general solamente tuvimos 3 tweets por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas. Estos tweets que te muestro en pantalla, en donde se confirmaron las balaceras, la existencia de muertos y de heridos y recomendaron las autoridades no llevar a los niños a las escuelas en el turno vespertino. Pero nada más. No hubo un solo reporte más en todo el fin de semana, a pesar de que en las redes sociales comenzaron a viralizarse 2 videos. Uno de una persecución y sonidos de disparos de fondo, y este otro que te voy a mostrar, en donde se aprecia a civiles subiendo al menos 2 cadáveres y a una mujer a la batea de una camioneta. Mames, que viene la ley. ¿En dónde? ¿Dónde? Mira en la huerta corriendo. Viene la ley. Mira, la huerta esa corriendo. Déjala, que no se meta, se la niega la chingada también. Aunque en el video original sí se aprecian los cuerpos, se ha recortado este clip para que no se vean debido a las restricciones de YouTube y también por respeto a la audiencia. A pesar de esto, no hubo ninguna sola explicación por parte de las autoridades mexicanas. Lamentablemente, el primer reporte llegó pero por parte de las autoridades estadounidenses. El domingo 5 de marzo, el FBI emitió este comunicado que te estoy mostrando en pantalla. Aquí informó de la privación de la libertad de 4 ciudadanos estadounidenses el día de las balaceras. 4 estadounidenses que habían viajado a Matamoros ese 3 de marzo y las autoridades extranjeras ofrecieron de recompensa $50,000 por información que permitiera dar con los desaparecidos y la captura de los delincuentes. Fue después de este comunicado emitido desde Estados Unidos que llegó el pronunciamiento por parte del lado mexicano. Ese fue hecho, este pronunciamiento, al día siguiente, el lunes 6 de marzo, durante la conferencia matutina del presidente mexicano. Se está viendo ya, este asunto fue en Matamoros. Quiere una recompensa de $50,000 por esta... Sí, pero ya se está atendiendo, ya yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues, deseo. ¿Que fue por un grupo armado? Sí, son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, ¿sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. ¿Está la Fiscalía General la gente trabajando en eso? Sí, todo el gobierno está ahí trabajando. Porque hay momentos fuertes, ¿no? Ahorita en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Matamoros también. ¿Qué mensaje le manda el gobernador a Américo respecto al tema de seguridad? El gobernador está trabajando en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. ¿Está trabajando con el FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia sobre esto.
A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que por la tarde se presentaría un informe detallado sobre el caso, este informe tampoco llegó. Lo que sí ocurrió fue que ese mismo día, un par de horas después de la conferencia matutina, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional para abordar este tema sobre los desaparecidos directamente con el presidente. Y mientras esto ocurría en México, desde la Casa Blanca, la portavoz del gobierno estadounidense, Karine Jean-Pierre, aseguraba que su gobierno ya estaba en coordinación con las autoridades mexicanas y calificó la desaparición como un hecho inaceptable y urgió la aparición de los secuestrados y el castigo de los culpables. And kidnapping of 4 U.S. citizens in Matamoros, Mexico. These sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts are with the families of these individuals, and we stand ready to provide all appropriate consular assistance. Para entonces, las autoridades mexicanas seguían sin informar nada adicional. Pero desde Estados Unidos comenzó a llegar más información. Se supo, por ejemplo, que las 4 víctimas eran jóvenes originarios de Carolina del Sur, que viajaron a Matamoros porque una de ellas iba a hacerse una operación estética, presumiblemente una reducción de cintura, y no a comprar medicamentos, como había dicho inicialmente el presidente de México en la conferencia matutina. Los 4 eran afroamericanos y según las primeras investigaciones habían sido confundidos con narcotraficantes haitianos, además de que las víctimas no tenían antecedentes penales. Fue hasta entonces que las autoridades mexicanas comenzaron a hablar sobre el tema. Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, y Sergio Chávez, secretario de Seguridad Pública también del estado de Tamaulipas, fueron los primeros en hablar. Sin embargo, no hicieron más que confirmar lo ya manifestado por el FBI. Para entonces, en Matamoros había un fuerte operativo de seguridad conformado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El operativo fue tanto por tierra como por aire, y así fue como llegamos a este día, a hoy. Martes, durante la conferencia matutina, la Secretaría de Seguridad Estatal, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, recibió una llamada del gobernador de Tamaulipas y el morenista Américo Villarreal para informarle del hallazgo de los 4 estadounidenses. En ese momento la secretaria tomó el teléfono y se lo pasó al presidente de México. Todo esto en vivo, y al momento los mexicanos nos estábamos enterando prácticamente a la par de que lo estaba haciendo el presidente de la República. A ver, infórmame. Estoy con el gobernador y que ya los encontraron. Pues informa. Gracias, quiero oír. ¿Lo quiere oír? Mientras yo le voy informando. A ver, aquí. espérate, vamos de una vez. A ver, aquí está en altavoz, ¿lo quiere? Es una llamada del gobernador. Sí. Américo, mira, Presidente, a sus órdenes. te están escuchando, aquí en la conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos? Pues, señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema, y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos, y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida, y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Muy bien, Américo, muchas gracias, ya se informó, y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es, pues lo que tengamos inmediatamente se lo reportamos. Los 4 estadounidenses fueron encontrados, 2 sin vida, 1 herido y 1 ilesa.
Tras esa llamada, de inmediato el gobernador de Tamaulipas y el fiscal también de Tamaulipas viajaron a la Ciudad de México para reunirse con el presidente de la República. Por su parte, la secretaria de Seguridad Federal aseguró que estaban trabajando coordinados con el FBI, mientras que el presidente de México descartó que por este hecho exista un distanciamiento con Estados Unidos, y no faltaron las críticas hacia los medios informativos estadounidenses que difundieron esta noticia. Los consideró el presidente mexicano amarillistas. Luego de que acabó la conferencia matutina, llegó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a Palacio Nacional. Allí estuvo aproximadamente de 10 de la mañana a 11:15 de la mañana. Más tarde, con el fiscal de Tamaulipas en la Ciudad de México, llegó la tan esperada conferencia para dar detalles de lo que sucedió en Matamoros. Gracias. Sí, la línea de investigación, como todas las investigaciones en un principio, pues abren diversas líneas, ¿no? Se han comentado bastantes los orígenes o los motivos por los que se pudieron haber dado los hechos. Sin embargo, por todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable y seguramente es la más correcta. En la conferencia de hace apenas unas horas participaron David Córdoba, comandante de la Guardia Nacional, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública Federal, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, Rafael Ojeda Durán, el secretario de Marina, Irving Barrios, el fiscal de Tamaulipas, y Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad Pública Federal. En esa conferencia se afirmó que los estadounidenses pudieron ser víctimas de una confusión. Se acusó al Cártel del Golfo como el grupo delictivo agresor debido a que en la zona donde ocurrió este hecho es zona de operación de ese cártel. También aseguraron que no se pagó el rescate por los estadounidenses y que hay una persona detenida. Más tarde, el fiscal informó que minutos antes del mediodía, las autoridades mexicanas entregaron a los 2 sobrevivientes a las autoridades estadounidenses por el puente internacional de Brownsville y Matamoros. Ambos llegaron en esta ambulancia de la Cruz Roja, te la muestro en pantalla. Del lado izquierdo justo está la ambulancia de la Cruz Roja, mientras que del lado derecho está la ambulancia que recibió a los 2 estadounidenses. Agentes del FBI pusieron un panel para evitar que se vea justo cómo se cambiaron de ambulancia. En tanto, se informó que los fallecidos serán entregados mediante los protocolos de repatriación luego de que les hagan los estudios periciales. Ahora bien, ¿cómo fue el rescate? Las autoridades han dicho que no tienen un número determinado de elementos que participaron en el operativo. Un dato que no es común, de hecho lo común es que sí compartan cuántos elementos participaron, dado que pues dan muestra de la capacidad de respuesta. Pero lo que han dicho es que no tienen el número de elementos que participaron en el operativo. Aseguraron que el operativo fue hecho gracias a trabajos de investigación y a seguimiento de operaciones obtenidas por cámaras de videovigilancia ubicadas en Matamoros. Fue que vieron estas grabaciones y que supieron que los estadounidenses entraron a Matamoros por el puente internacional a las 9 de la mañana con 18 minutos del viernes y que fueron privados de la libertad a las 11 de la mañana con 45 minutos. Es decir, estuvieron libres durante 2 horas y media nada más. También observaron que los delincuentes llevaron a las víctimas a varias casas de seguridad con el objetivo de despistar a las autoridades. Entre ellas, entre estas casas o entre esos inmuebles, los llevaron a una clínica, pero finalmente los dejaron en el ejido Tecolote, en específico en un lugar conocido como La Lagunona, este lugar que te muestro en pantalla. Este ejido está, de hecho vas a ver el mapa y vas a ver el acercamiento. Se encuentra a 10.3 kilómetros de Matamoros. Es una comunidad muy pequeña con apenas 101 habitantes registrados en el censo del 2020. Para cuando los elementos llegaron, encontraron aquí solamente a una persona cuidando a las víctimas y de inmediato la detuvieron. De hecho, lo que estás viendo es la casa en donde estaban los estadounidenses. De inmediato detuvieron a esta persona. Las autoridades fueron muy claras.
La persona detenida solamente cuidaba a las víctimas, pero no la están acusando, al menos hasta este momento, de haber participado en el secuestro. De hecho, todavía están buscando a estos delincuentes. A pesar de lo informado y hecho por las autoridades mexicanas, John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos buscará que se haga justicia para que este caso no quede impune, mientras que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que el gobierno norteamericano aún no descarta declarar los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Sobre esta declaración, hoy mismo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, prefirió literal no pronunciarse sobre el tema. Dijo que sobre el caso Matamoros hay coordinación entre los dos gobiernos, pero que no se va a meter en cuestiones del ejército norteamericano y del cómo se emplea. Recordarás, en enero, 2 representantes republicanos propusieron que se consideren los cárteles mexicanos como grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos. Esto con el objetivo de que el ejército norteamericano esté facultado entonces para combatir los cárteles mexicanos. Esta propuesta ha sido interpretada del lado mexicano como una posibilidad de injerencia o invasión de Estados Unidos hacia México. Sobre este tema en específico, sobre esta propuesta, te he traído este video a este canal. De hecho, aquí también hablo de las repercusiones que pudiera tener el caso Matamoros en las intenciones de algunas autoridades estadounidenses. He creado una lista de reproducción sobre los estadounidenses secuestrados en las balaceras en Matamoros, en donde encontrarás todos los detalles. Estaré agrupando todos los videos en donde hablo sobre este tema, desde las balaceras de Matamoros hasta esta polémica propuesta en Estados Unidos. Bueno, hoy el senador Lindsey Graham, uno de los que ha hecho esta propuesta, ha estado ofreciendo entrevistas usando el caso Matamoros para justificar su iniciativa, asegurando que Estados Unidos debe de ser duro con México tras el secuestro de los 4 norteamericanos en Matamoros. Pero después de todo, quiero terminar este video también con algo muy relevante. Hasta este momento, la atención mediática y política ha estado en los 4 ciudadanos estadounidenses, pero es fecha que las autoridades mexicanas todavía no informan cuántos muertos y heridos hubo en las balaceras del pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas. En su momento, las autoridades aseguraron que hubo una mujer muerta por una bala perdida que no parecía ser de los secuestrados y que tampoco tenía que ver nada con los delincuentes. En su momento también las autoridades mexicanas aseguraron que había muertos y heridos, pero no sabían todavía cuántos. Ese balance final todavía no llega. Y quiero cerrar mostrándote esta publicación de la organización no gubernamental Justicia Tamaulipas. Te la muestro. Conformada por familiares de personas desaparecidas en ese estado. La organización ha criticado la diferencia con que han actuado las autoridades en la búsqueda de ciudadanos estadounidenses desaparecidos respecto de la lentitud que hay en la búsqueda de mexicanos desaparecidos en Tamaulipas. Una de las tantas publicaciones que han compartido en las últimas horas dice, lo voy a leer: ¿sabías que de la misma forma que hoy en Matamoros se busca a 4 ciudadanos norteamericanos desaparecidos en esa ciudad con un amplio operativo de búsqueda en campo, debieron buscar a tu familiar al momento de presentar la denuncia? La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, así como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas. ¿Cuántos de ustedes, al momento de denunciar la desaparición de su familiar, se activó un operativo de búsqueda como el hoy implementado en Matamoros? Puntualizo, el problema en las búsquedas de personas son las autoridades. Así termina esta publicación, así termino este video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.